Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 521, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que hace referencia a Chansa. Recorrió tierras y desiertos sin interrupción y cada vez que llegaba a una ciudad preguntaba por la ciudadela de las gemas Tacni. Nadie sabía darle razón. Le replicaban: jamás hemos oído tal nombre. Preguntó después por la ciudad de los judíos y un comerciante le dijo que estaba en los confines orientales del Ecúmene, y añadió: ven con nosotros este mes a la ciudad de Mizracán que se encuentra en la India. Desde esta seguiremos hacia Jurasán, desde aquí nos dirigiremos a la ciudad de Simaún y luego al Guarizetam. La ciudad de los judíos se encuentra muy cerca de esta región, pues solo hay 1 año y 3 meses de camino. Chansa esperó a que la caravana se pusiese en marcha, se unió a ella y así llegó a Mizracán. Al entrar en ella empezó a preguntar por la ciudadela de las gemas Tacni, pero nadie pudo informarlo. De nuevo se puso en camino la caravana y él volvió a incorporarse a ella hasta llegar a la India. Entraron en una ciudad y preguntó por la ciudadela de las gemas Tacni, pero nadie le supo dar noticia. Le contestaron: jamás hemos oído tal nombre. Tuvo que soportar enormes fatigas durante el viaje, tan grandes que las más pequeñas fueron el hambre y la sed. Partieron de la India y viajaron ininterrumpidamente hasta llegar al país del Jurasán, rindiendo viaje en Simaún. Entró en esta y preguntó por la ciudad de los judíos. Le dieron informes y le describieron el camino. Reanudó la marcha noche y día hasta llegar al sitio en que había huido de los monos. Siguió viajando día y noche hasta alcanzar el río en cuya orilla se encontraba la ciudad de los judíos. Se sentó al borde del río y esperó a que llegase el sábado y se secase por la voluntad de Dios, ensalzado sea. Entonces lo cruzó y se dirigió al domicilio del judío en cuya casa se había hospedado por primera vez. Saludó a él y a toda la gente de la casa. Se alegraron mucho de volverlo a ver, le dieron de comer y de beber y luego le preguntaron: ¿dónde has estado todo este tiempo? Les contestó: en el reino de Dios, ensalzado sea. Pasó la noche en aquella casa y al día siguiente recorrió la ciudad. Encontró a un pregonero que gritaba: «Oh, hombres, ¿quién de vosotros quiere ganar 1000 dinares y una hermosa esclava por el trabajo de solo mediodía?» Chansa gritó: «Yo haré el trabajo». El pregonero le dijo: «Sígueme». Lo siguió hasta llegar a la casa del comerciante judío, el mismo ante quien lo había conducido la primera vez. El pregonero dijo al dueño de la casa: «Este muchacho hará el trabajo que deseas». El comerciante exclamó: «Bienvenido». Lo tomó consigo, lo introdujo en una habitación y le dio de comer y de beber. El príncipe comió y bebió. El comerciante le entregó los 1000 dinares y la hermosa esclava, y el joven pasó con esta la noche. Al día siguiente por la mañana tomó la esclava y los dinares y los entregó al judío en cuya casa había pernoctado la primera vez. Luego regresó al domicilio de su patrón, montaron ambos a caballo y marcharon hasta llegar al pie de un monte altísimo que se perdía en los aires. El comerciante sacó una cuerda y un cuchillo y dijo a Chansa: «Sacrifica a ese caballo». El príncipe tendió al animal, le ató las patas con la cuerda, lo degolló, lo desolló, le cortó las patas y la cabeza y le hendió el vientre conforme le mandaba el comerciante. Después, este dijo a Chansa: «Métete en el vientre del caballo para que yo lo cosa y tú quedes en su interior. Dime todo lo que veas dentro. Este es el trabajo por el cual te he pagado el sueldo». El príncipe se introdujo en el vientre del caballo, el comerciante cosió el corte, y luego, alejándose del animal, fue a esconderse. Al cabo de un rato apareció un pájaro enorme, lanzóse en picado, agarró el caballo y se remontó con él hasta las nubes para posarse en la cima del monte. Una vez se hubo detenido en ella, quiso comerse el caballo. Cuando Chansa se dio cuenta de ello, abrió el vientre, salió, asustó al pájaro y éste remontó el vuelo, siguiendo su camino. El príncipe se incorporó, miró al comerciante y lo vio allá abajo, al pie del monte, tan pequeño que parecía un gorrión. Le preguntó: «¿Qué quieres, comerciante? Échame algunas de esas piedras que están a tu alrededor, y te mostraré el camino para que puedas descender».
Tú eres aquel que se portó tan mal conmigo hace 5 años. Sufrí hambre y sed, soporté grandes fatigas y numerosos riesgos. Me has vuelto a traer a este lugar porque buscas mi muerte. Por Dios que nada he de echarte. A continuación, el príncipe cogió el camino que conducía hasta el jeque Nasser, rey de los pájaros. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 522, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el príncipe anduvo día y noche sin parar, llorando con el corazón triste. Cuando tenía hambre, comía las plantas de la tierra, y cuando tenía sed bebía el agua de los ríos. Así llegó hasta el alcázar del señor Salomón. Encontró al jeque Nasser sentado junto a su puerta. Se acercó a él y le besó las manos. El jeque Nasser le dio la bienvenida y lo saludó. Después le preguntó: hijo mío, ¿qué es lo que te ha ocurrido para volver a este lugar? Te habías ido de aquí con la señora Shamsa contento y sin preocupaciones. El príncipe rompió a llorar y le explicó todo lo que había hecho la señora Shamsa en el momento en que despegó. Ella, dijo, añadió, y me amas, ven a buscarme a la ciudadela de las gemas. Tagni, el jeque se admiró de ello y exclamó: por Dios, hijo mío, que no sé dónde está. Juro por el señor Salomón que jamás, en mi vida, he oído el nombre de esa ciudadela. El príncipe inquirió: ¿qué he de hacer? Moriré de amor y pasión. El jeque Nasser replicó: espera a que vengan los pájaros. Les preguntaremos si saben dónde está Tagni, la ciudadela de las gemas. Tal vez alguno de ellos lo sepa. El corazón de Shamsa se tranquilizó, entró en el palacio y se dirigió a la habitación donde se hallaba el estanque en que había visto a las 3 muchachas. Permaneció algún tiempo con el jeque Nasser. Mientras estaba sentado como de costumbre, este exclamó: hijo mío. Se aproxima la época de la llegada de los pájaros. El príncipe se alegró mucho al oír aquello. Habían transcurrido pocos días cuando las aves hicieron acto de presencia. El jeque Nasser se dirigió al joven y le dijo: hijo mío, apréndete estos nombres y acude a ver a los pájaros. Las aves se fueron acercando, especie tras especie, y saludaron a Nasser. El jeque les preguntó por Tagni, la ciudadela de las gemas. Contestaron: jamás, en nuestra vida, hemos oído hablar de ella. Shamsa rompió a llorar, suspiró y cayó desmayado. El jeque llamó a un gran pájaro y le dijo: conduce a este muchacho al país de Kabul. Luego le describió la región y el camino que a ella conducía. El pájaro replicó: oír es obedecer. El príncipe montó en el dorso del ave y el jeque le dijo: ten cuidado y procura que el aire no te haga inclinarte, pues serías despedazado por el viento. Tápate los oídos para que ni la música de las esferas celestes ni el rugido de los mares los perjudique. Aceptó los consejos de Nasser. El pájaro despegó con él, se remontó por los aires y voló con él día y noche. Luego fue a posarse junto al rey de las fieras que se llamaba Sabadri. El pájaro dijo al príncipe: hemos perdido el camino que conduce a tu país y que nos ha descrito el jeque Nasser. Se disponía a reanudar el vuelo cuando el príncipe le dijo: vete a tus quehaceres y abandonéme en esta tierra para que muera en ella o pueda regresar a mi país. El pájaro lo dejó ante el rey de las fieras, Sabadri, y se fue a sus quehaceres. Este lo interrogó diciendo: hijo mío, ¿quién eres? ¿De dónde vienes con este gran pájaro? ¿Cuál es tu historia? El príncipe se lo refirió todo desde el principio hasta el fin. El rey de las fieras se admiró de su relato y exclamó: juro por el señor Salomón que no conozco dicha ciudadela, pero honraremos a todo aquel que nos dé informes y te enviaremos a ella. El príncipe lloró amargamente y esperó un poco hasta que el rey de las fieras, Sabadri, se acercó para decirle: ven, hijo mío. Coge estas tabletas y aprende lo que contienen. Cuando lleguen las fieras, las interrogaremos sobre esa ciudadela. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 523, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que al cabo de un rato empezaron a llegar las fieras, especie tras especie, y fueron saludando al rey Sabadri. Este les preguntó por la ciudadela de las gemas Tagni.
Le contestaron todas, no sabemos nada de esa ciudadela ni hemos oído citarla. El príncipe rompió a llorar y a arrepentirse por no haberse marchado con el pájaro que lo había traído hasta allí desde la residencia del jeque Nasser. El rey de las fieras le dijo, hijo mío, no te apenes, tengo un hermano mayor, el rey Simaj, que fue prisionero del rey Salomón por haberse sublevado contra éste. Él y el jeque Nasser son más viejos que cualquier genio. Tal vez sepa algo de esa ciudad, pues gobierna a los genios de este país. El rey de las fieras hizo montar al príncipe en el lomo de una de ellas y envió con él una carta de recomendación a su hermano. El animal empezó a correr en aquel mismo momento y avanzó durante días y noches, llevando a Chansá hasta llegar a los dominios del rey Simaj. Entonces se detuvo en un lugar solitario, alejado de donde estaba el rey. El príncipe bajó del lomo del animal y siguió a pie hasta llegar ante el rey Simaj. Le besó las manos y le entregó la carta. La leyó, entendió su significado, le dio la bienvenida y le dijo, por Dios, hijo mío. No he visto ni oído hablar de esa ciudadela jamás en mi vida. Chansá empezó a llorar y a suspirar. El rey Simaj pidió, cuéntame tu historia y dime quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Le explicó todo lo que le había sucedido, desde el principio hasta el fin, y el soberano quedó muy admirado. Le dijo, hijo mío, creo que ni el mismo rey Salomón llegó a ver o a oír hablar de tal ciudadela durante su vida. Sin embargo, conozco a un ermitaño que vive en el monte. Es muy anciano, le obedecen todos los pájaros, fieras y genios de todas las especies, ya que no ceja en la recitación de letanías contra los reyes de los genios, hasta el punto de que le obedecen a la fuerza, dada la gran eficacia de los ritos y embrujos que posee. Todos los pájaros y todas las fieras están a su servicio. Yo me rebelé contra el señor Salomón y fui su prisionero, pero quien me venció fue ese monje, con sus tretas sin par, con sus encantamientos y con sus embrujos. Así permanecí a su servicio. Sabe que él ha recorrido todas las regiones y todos los climas, conoce todos los caminos, las comarcas, las provincias, las fortalezas y las ciudades. Creo que no hay lugar que desconozca. Te voy a enviar a su lado. Tal vez él pueda guiarte a esa ciudadela. Si él no te indica dónde está, nadie podrá hacerlo, ya que es a él a quien obedecen todos los pájaros, las fieras y los genios. Todos acuden a su lado. Gracias al poder de sus embrujos, ha logrado hacerse un bastón en 3 pedazos que planta en el suelo. Si recita conjuros ante el primero, sale de él carne y sangre. Si los recita ante el segundo, sale leche. Si los recita ante el tercero, brota trigo y cebada. Después saca el bastón del suelo y regresa a su convento que se llama Monasterio del Diamante. Este monje, mago, hace con sus manos cosas prodigiosas. Es brujo, mago, taimado, intrigante, malvado, y se llama Yagmus. Posee todas las fórmulas mágicas y conjuros. Es necesario que te envíe a él con un gran pájaro que tiene 4 alas. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 524, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey Simaj lo hizo subir a un pájaro enorme que tenía 4 alas, cada una de las cuales medía 30 codos hachimíes. Tenía patas parecidas a las del elefante y volaba solo 2 veces al año. El rey Simaj tenía un vasallo llamado Timsun, que cada día robaba 2 dromedarios del Irak para despedazarlos y dárselos a comer a aquel pájaro. En cuanto Chansá se hubo colocado encima, el rey Simaj ordenó al animal que lo condujese ante el monje Yagmus. El pájaro lo sujetó en su dorso y emprendió la marcha con él, avanzando días y noches hasta llegar al monte de las ciudadelas y del convento del Diamante. El príncipe se apeó al lado del convento y vio que Yagmus, el monje, estaba en el interior de la iglesia rezando. Se acercó a él, besó el suelo y permaneció erguido. El monje le dijo: Bienvenido seas, hijo mío. Eres extraño en este país, y tu patria queda lejos. Cuéntame cuál es el motivo de tu venida a este lugar. Chansá rompió a llorar y le contó toda su historia, desde el principio hasta el fin. El monje quedó extraordinariamente admirado al oírlo, y le dijo: Por Dios, hijo mío.
Jamás en mi vida he oído hablar de esa ciudadela ni he conocido a quien de ella haya oído hablar o la haya visto, pese a que yo ya vivía en la época de Noé, el profeta de Dios, y que desde entonces hasta que el rey Salomón, hijo de David, se hizo cargo del poder, goberné a las fieras, a los pájaros y a los genios. Creo que ni él mismo Salomón ha oído hablar de tal ciudadela. Pero ten paciencia, hijo mío, hasta que acudan los pájaros, las fieras y los genios vasallos. Los interrogaré, tal vez alguno de ellos pueda informarnos y darnos alguna noticia. Dios, ensalzado sea, te facilitará las cosas. El príncipe permaneció algún tiempo con el monje. Mientras él estaba allí, acudieron los pájaros, las fieras y los genios en tropel. El príncipe y el monje les preguntaron por la ciudadela de las gemas, Tacni, pero ninguno dijo, yo la he visto, o, yo he oído hablar de ella. Todos decían, no he visto esa ciudadela ni he oído hablar de ella. Chansá lloraba, sollozaba y suplicaba a Dios, ensalzado sea. Mientras se encontraba en esta situación, apareció un pájaro que cerraba el grupo de las aves. De color negro y recia con textura, en cuanto descendió de lo más alto de la atmósfera fue a besar la mano del monje. Este le preguntó por Tacni, la ciudadela de las gemas. El pájaro contestó, monje. Nosotros vivimos detrás del monte Qaf, en una montaña de cristal situada en una tierra grande. Yo y mis hermanos éramos polluelos y mi padre y mi madre salían cada día a buscar su sustento y el nuestro. En cierta ocasión se marcharon y permanecieron ausentes 7 días, durante los cuales padecimos un hambre atroz. Al 8º día regresaron llorando. Les preguntamos, ¿qué es lo que ha motivado vuestra ausencia? Contestaron, nos ha salido al encuentro un marid que nos ha raptado y conducido a Tacni, la ciudadela de las gemas, para llevarnos ante el rey Salán. Este, al vernos, ha querido matarnos. Pero le hemos dicho, tenemos polluelos pequeños. Sálvanos de la muerte. Si mi padre y mi madre estuviesen aún vivos, darían informes, sin duda, de la ciudadela. Chansá lloró amargamente al oír estas palabras, y dijo al monje, deseo que ordenes a este pájaro que me conduzca al nido de su padre y de su madre, en el monte de cristal, situado detrás del monte Qaf. El eremita dijo al pájaro, oh, pájaro, quiero que obedezcas a este muchacho en todo lo que te mande, oír es hacer caso de lo que tú dices, replicó el pájaro. Este hizo subir al príncipe en su dorso y remontó el vuelo. Voló sin interrupción días y noches, hasta llegar al monte de cristal. Descendió en él, se detuvo un rato y luego, haciéndolo subir de nuevo a su lomo, se remontó por los aires y voló durante 2 días sin interrupción, hasta llegar a la tierra en la que se encontraba el nido de sus padres. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 525, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el pájaro descendió en él y dijo, Chansá, este es el nido en que estuvimos. El príncipe rompió a llorar amargamente y dijo al pájaro, quiero que me lleves a la región que recorrían tu padre y tu madre para conseguiros el sustento. Oír es obedecer, Chansá, replicó el pájaro. Lo cogió, se remontó con él y cruzó los cielos durante 7 noches y 8 días, hasta llegar a un monte muy elevado. Hizo descender al príncipe de su lomo y le dijo, detrás de este monte no conozco ningún país. Chansá, vencido por el sueño, durmió en la cima de la montaña. Al despertarse vio un relámpago a lo lejos que iluminaba con su luz el horizonte. Este resplandor y el relámpago lo dejaron perplejo, sin darse cuenta de que se trataba de la luz de la fortaleza que él buscaba. Estaba separado de ella por una distancia de 2 meses, era de jacinto rojo, y sus casas, de oro amarillo, tenía 1000 torres de metales preciosos que surgían del océano de las tinieblas, y por ello se llamaba la ciudadela de las gemas, Tacni, puesto que estaba construida con piedras y metales preciosos. Era una gran fortaleza, su rey se llamaba Salán, y era el padre de las 3 muchachas. Esto es lo que se refiere a Chansá. He aquí lo que hace referencia a la señora Samsa. Esta, al huir del lado de Chansá, corrió junto a sus padres y les explicó lo que le había ocurrido con el príncipe, les refirió su historia y los informó de que él había recorrido la tierra y visto sus maravillas, les dijo que él la amaba y que ella le correspondía, y les contó lo que había sucedido entre ambos.
El padre y la madre, al oír estas palabras, le replicaron: Dios no te permite obrar así con él. El padre refirió el asunto a sus vasallos, los mariz de los genios, y les dijo: aquel de vosotros que vea un hombre, que me lo traiga. La señora Samsa informó a su madre que Chansá estaba enamorado de ella, y le dijo: no hay más remedio, él ha de venir, ya que yo, cuando remonté el vuelo desde el techo del castillo de su padre, le dije: y es que me amas, ven a buscarme a Tacni, la ciudadela de las gemas. Chansá, al ver aquel relámpago deslumbrador, marchó en aquella dirección para ver de qué se trataba. La señora había enviado a uno de sus servidores a hacer cierto trabajo al monte Carmus. Mientras éste se dirigía hacia dicho lugar, vio a lo lejos un hombre. Entonces se acercó y lo saludó. Chansá se asustó ante aquel ser, pero le devolvió el saludo. El siervo le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Me llamo Chansá, soy el prisionero de una hada llamada señora Samsa, pues me he prendado de su belleza y de su hermosura. La amo con locura, pero ella ha huido de mi lado después de haberla introducido en el alcázar de mi padre. Le refirió todo lo que le había ocurrido con ella. El príncipe, mientras hablaba al marido, lloraba. El siervo, al ver que Chansá lloraba, se apiadó de él y le dijo: no llores. Has conseguido tu deseo. Sabe que ella te quiere muchísimo y que ha contado a su padre y a su madre que tú la amas. Todos los que viven en la ciudadela te aprecian, con que tranquilízate y deja de llorar. El marido lo colocó encima de sus hombros y lo condujo hasta la ciudadela de las gemas, Tacni. Envió un mensajero al rey Salán, a la señora Samsa y a la madre de ésta, para informarlos de la llegada de Chansá. Cuando los mensajeros los informaron, todos se alegraron muchísimo. El rey Salán mandó a sus servidores que salieran al encuentro de Chansá, y él y todos sus criados, Efrits y Marids, acudieron a recibir al príncipe. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 526, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que cuando el rey Salán, padre de la señora Samsa, llegó junto a Chansá, lo abrazó. Este besó las manos del rey, el cual mandó que diesen al príncipe un traje de corte, de seda, de distintos colores, bordado en oro y con incrustaciones de joyas. Luego le puso una corona jamás vista por los reyes humanos, y le entregó un enorme caballo, sacado de los cuadros de los genios. El príncipe montó en él, y los servidores lo hicieron a su derecha y a su izquierda. Él y el rey avanzaron en el centro de un inmenso cortejo, hasta llegar a la puerta del alcázar. Entonces se apearon el rey y Chansá, se hallaban en un magnífico palacio, cuyas paredes estaban construidas con aljófares, rubíes y las gemas más preciosas. El cristal, la crisolita y las esmeraldas formaban su suelo. El príncipe se admiraba de todo y lloraba, mientras el rey y la madre de la señora Samsa secaban sus lágrimas y le decían: deja de llorar y no te entristezcas. Comprende que has conseguido lo que deseabas. Al llegar al centro del palacio salieron a recibirlo hermosas muchachas, esclavos y pajes. Lo hicieron sentar en un bello lugar y se quedaron de pie dispuestos a servirlo. El príncipe se encontraba perplejo ante la belleza de aquel sitio. Las paredes se habían construido con toda clase de metales y con las más preciosas gemas. El rey Salán se dirigió a la sala del trono y ordenó a los esclavos y pajes que llevasen ante él a Chansá para sentarlo a su lado. Fueron por él y lo hicieron entrar. El rey se puso de pie y lo hizo sentar en su estrado, junto a él. A continuación llevaron las mesas, comieron y bebieron y luego se lavaron las manos. Después se presentó la madre de la señora Samsa, saludó al príncipe y le dio la bienvenida diciéndole: has conseguido tu deseo después de muchas fatigas. Puedes cerrar los ojos al insomnio. Loado sea Dios que te ha salvado. Inmediatamente después corrió al lado de su hija, la señora Samsa, y la condujo ante Chansá. Al llegar ante éste lo saludó, le besó las dos manos y bajó la cabeza, avergonzada de encontrarse ante él y ante su padre y su madre. Luego acudieron sus hermanas, aquellas que la habían acompañado al alcázar del jeque Nasser, besaron las manos del príncipe y lo saludaron. La madre de la señora Samsa le dijo: sé bienvenido, hijo mío. Mi hija ha obrado mal contigo, pero no la reprendas por lo que te ha hecho, pues ha sido por lo mucho que nos quiere.
El príncipe, al oír aquello, exhaló un grito y cayó desmayado. El rey se admiró de lo que ocurría. Le rociaron la cara con agua de rosas, mezclada con almizcle y algalia. Volvió en sí, miró a la señora Samsa y exclamó: «Loado sea Dios que me ha hecho conseguir mi deseo, que ha apagado mi fuego hasta el punto de no quedar rescoldos en mi corazón». La señora Samsa le dijo: «Te has salvado del fuego, Chansa. Pero ahora querría que me contases qué es lo que te ha ocurrido después de mi marcha. ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí a pesar de que la mayoría de los genios no conocen la ciudadela de las gemas, Tagni? Nosotros no reconocemos a ningún rey, y nadie conoce ni ha oído hablar del camino que conduce a este lugar». El príncipe le explicó todo lo que le había ocurrido y cómo había conseguido llegar. Le refirió lo sucedido entre su padre y el rey Kafid, y lo mucho que había sufrido en el camino, los peligros y los prodigios que había visto. Y añadió: «Todo esto ha sido por tu causa, señora Samsa». La madre le contestó: «Has conseguido tu deseo, y la señora Samsa es una esclava que te regalamos». Al oír esto, el príncipe se alegró mucho. La reina siguió: «Si Dios, ensalzado sea, quiere, el próximo mes celebraremos las fiestas de vuestra boda. Después te marcharás a tu país y te daremos 1000 marid de los que son nuestros servidores. Si concedes permiso al más insignificante de ellos para que mate al rey Kafid y a sus gentes, lo hará en un abrir y cerrar de ojos. Cada año te mandaremos más gente, bastará con que ordenes a uno de ellos que aniquile a todos tus enemigos para que así lo haga».